tiempo, porque yo era un hombre soberbio, orgulloso, vanidoso. ¿Sabe por qué? Porque no conocía a ese Cristo maravilloso. Yo decía estar bien. Oye, yo cerraba la puerta a la palabra de Dios, a los creyentes que venían a hablarme de la palabra. Yo estaba pensando ir bien por el camino recto, pero ahora entiendo que yo hubiera seguido ese camino, hubiera terminado muerto, que el Señor lo reprenda, y mi alma hubiera terminado mal. A veces nosotros somos ciegos, necios, porque nunca habíamos leído la Biblia, porque nadie nos enseñó la Biblia, ¿verdad que sí? Pero el Señor con cuerdas de amor me trajo a este lugar, aún más a Huaycán, bendito sea el Señor. Yo soy de la ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco, bendito sea Cristo. Hace 10 años, mira, 10 años, bendito sea el Señor, que he empezado a creer más en Dios, porque yo no tenía a Cristo en mi corazón. Cuando yo tenía mis 7 años, esta palabra llegó a la ciudad más alta del mundo, en una campaña así como lo que se está haciéndose ahora. Yo la verdad no sabía qué cosa era campaña, pastor, no sabía nada. Yo estaba como un niño jugando pelota a un costado, cuando de repente, cuando hicieron el llamado, todas las personas que estaban en ese campo deportivo aparecimos al centro. Y alguien me tuvo de haber llevado, hermano, bendito sea el Señor. Y yo levanté mi mirada porque escuchaba a las personas que hablaban de todos sus problemas, que tenían problemas en su casa, con sus hijos. Y yo tenía un problema también. Y yo le dije, Señor, cambia a mi padre, le dije, porque es violento. Efectivamente, mi padre era violento. Oiga, mi padre cuando decía rojo, rojo, blanco, blanco, ¿qué íbamos a cambiarle de color a mi padre? No, ustedes deben conocer a sus abuelos, a sus papás. Oiga, criados en la sierra, bendito sea el Señor. Yo era uno de sus hijos, bendito sea el Señor. Oiga, mi padre era radical en sus actos, pero también tan agresivo con mi madre, bendito sea el Señor. Oiga, los problemas venían, iban y venían porque no teníamos a Cristo. Yo me acuerdo que cuando venía Semana Santa, toda mi familia nos íbamos al campo a recoger flores. Señor, reprenda al diablo. Y se suponía que cuando nos pasaban ahí estábamos sanos de toda enfermedad. Y ese día dejábamos de comer carne para comer pescado, así como tú, bendito sea el Señor. Pero no conocíamos la palabra. Aún más, Navidad, ¿cómo lo recibíamos? Con bombos y platillos, con vaso, con vino. Señor, reprenda al diablo, uva. Hacíamos baños de florecimiento, comprábamos nuestra camisa amarillo, ropa amarillo. Señor, reprenda al diablo, pensando que con eso nos iba a ir bien el próximo año. No es así. Por cuanto practicábamos el pecado, la maldición llegaba en el hogar. Si el pecado entraba por el padre, caía en toda la familia. No lo sabía yo, pero estaba escrito en la palabra. Yo no quería escucharlo, pero Dios me lo hizo conocer, bendito sea el Señor. Oiga, venía a mi casa, tras veces tocando la puerta, me decían, vecino, hoy ha llegado misioneros, te invitamos al culto. Y yo, como era un mentiroso, así como muchos existen, yo estoy hablando de mí, bendito sea el Señor. Y decía, otro día, hoy día estoy ocupado. Pero ¿dónde estaba ocupado? Durmiendo, mirando televisión. No quería ir al culto. Dios me llamaba desde muy temprano. Bendito sea el Señor. Pero yo fui creciendo. Los problemas en casa iban creciendo. Oiga, mis padres un día empezaron a divorciarse. Yo estuve compareciendo frente al juez. El juez estaba al frente mío, mi madre al lado derecho, mi padre al lado izquierdo. Cuando el juez empezó a preguntarme, ¿con quién quieres irte? Oiga, como un niño, ¿acaso pensaba que mi padre se va a separarse? Yo no quería. Y lo único, cerré mis ojos, me puse a llorar y solamente le miré a mi madre. No le dije quiero ir con mi mamá, pero el juez intuyó que yo debería irme con él o con ella, bendito sea el Señor. Pero cuando salimos de ese lugar, oiga, mi familia se estaba dividiéndose. Mi padre para el otro lado, mi madre para el otro lado. Yo estaba yendo a vivir ya con mis abuelos, bendito sea Cristo. Y no era igual, hermano. No era igual, porque ya el matrimonio de mis padres se había dividido. Bendito sea el Señor, pero cuán grande es el Señor, que en su misericordia ellos nuevamente se juntaron. Yo creía que se había solucionado los problemas. No, hermano, no teníamos a Cristo. Los problemas habían incrementado. Los pleitos venían, los pleitos se iban. Hasta que un momento yo convertí a ser como adolescente, bendito sea Cristo. Yo estaba en el segundo piso. Escuché la bulla de la cocina. Yo al asomar esa bulla, bendito sea Cristo, yo salí
Salté al primer piso y en un solo salto rompí esa puerta, pero sin imaginarme que la chapa de esa puerta iba a salir volando y romperle la cabeza de mi madre. Yo te digo como hijo, yo ese día dije, nunca voy a ser como mi padre. Terminé siendo peor que él. Pero había una sola cosa así que vengo a decirte. Entró un odio, un resentimiento en mi corazón que a la larga se convirtió en odio. Yo decía, un día esto tiene que acabarse. Como un niño cuando ve a su padre golpeando a su madre, dice, un día. Ese día llega. Una oportunidad. Cuando ya estábamos, yo tenía un aproximado de 20 a 25 años. Oiga, pero usted fue tan trágico. Mira cómo el pleito llegó a casa. Pero yo tengo un amigo, sacerdote, que se supone que él debería hablarme de la palabra. Oiga, nos venía a visitar a casa. Oiga, nunca se había abierto la Biblia. Él nunca me ha hecho ver la Biblia, siendo católico. Yo era católico por costumbre. Mis abuelos eran católicos, mis padres también. Por costumbre he heredado yo la religión católica. Pero nunca me abrieron la Biblia, nunca me hablaron de la Biblia. Bendito sea el Señor. Pero mira, ¿cómo llegó ese problema? Cuando el sacerdote vino, nos empezó a contar su historia, nos contaba dónde se viajaba, qué es lo que hacía. Y lo primero que nos decía, que no hay cariño en esta casa. Y pedía su famoso chinguirito, Señor reprenda al diablo, ese aguardiente quemado con remedio. Oiga, yo pensaba que eso era natural. Yo vivía que eso era normal o costumbre. Pero en una oportunidad, un 27 de noviembre, yo lo encontré a ese sacerdote en una discoteca. Cuando yo ingresé, lo encontré en una mesa con su licor ahí, bendito sea el Señor. Y yo me acuerdo de haberlo dicho, ¿y usted qué hace acá? Usted no es de arriba, le dije. Y él me dijo, no, yo he venido a observar. Yo no conocía la palabra, ahora sí sé que el Señor dice, ningún borracho ingresará al reino de los cielos. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Ambos se caerán, dice el Señor, bendito sea Cristo. Oiga, pero el tiempo iba pasando. Este mismo sacerdote, en una fiesta pagana, yo había cargado un ídolo. Ese día mis padres eran de funcionarios, mayordomos. He ahí ese problema. Yo me empecé a embriagar, mi padre también. Oiga, yo le falté respeto a mi padre porque ya estaba buscando pleito a mi madre. Yo lo empujé a mi padre sin imaginármelo, que yo ya iba a ser maldito. Porque el Señor dice, todo lo que el hombre sembrare, ese mismo cosechará. Oiga, delante de Dios yo me había convertido en un maldito. Todo lo que yo hacía me iba mal. Oiga, el dinero no es sinónimo de felicidad. Yo trabajaba ya en Telefónica, trabajaba en el magisterio. Dinero había en casa, pero no había felicidad. El mismo problema de mis padres ahora era el mismo problema que yo llevaba. Pero qué bueno es cuando un hombre o una mujer lleno del poder de Dios a través de su palabra te empieza a decir de lo que existe en esta vida por la palabra escrita por el Señor. Oiga, cada vez que yo venía a estudiar acá en Lima, porque yo venía de la ciudad de Cerro de Pasco aquí a Lima a estudiar mi maestría, yo salía ya los días viernes, sábado tenía que estar acá. Y sábado tenía que entrar a la casa de un tío mío, que el día de hoy está con vida y todavía está presente en el movimiento misionero mundial. Él me decía, ven Alfredo, me decía, me hacía sentar, abría la Biblia, oiga, me pasaba hablando la Biblia. Y yo decía, yo no quería ir a esa casa. Yo decía, yo también amo a Dios, decía, saqué mi billetera y le mostré. Ya tú sabes lo que mostré, un calendario de corazón de Jesús, Señor, reprenda al diablo. Yo no sabía. Pero Dios sabía que yo lo amaba, pero yo lo amaba a mi manera. A Dios no lo se ama a su manera, a Dios se ama de acuerdo a su palabra, bendito sea Cristo. Oiga, la palabra iba, venía, y ya llegaba allá. Y cuando llegaba al colegio, allá en el colegio donde yo estaba, el mejor de los colegios, allá en Cerro, bendito sea el Señor, teníamos más de 23 aulas, pasábamos de los 1500 alumnos. Y bueno, ese colegio, ahí trabajé yo, y en la dirección tenía un ídolo de este tamaño, 1,5 metros. En subdirección era de 1 metro y según las jefaturas iba bajando de estatura. Señor, reprenda al diablo. Pero yo cada vez que me miraba le decía, en verdad, tiene ojos y no mira, tiene manos y no palpa. Oiga, ya la palabra estaba haciendo efecto en mí, bendito sea Cristo. Oiga, pero sabiendo que me habían hablado de Dios, necio, por quedar bien con el hombre, yo hice una fiesta pagana en el mismo colegio. Hasta el día de hoy se practica.
A los nuevecitos que vienen, profesores, ustedes son funcionarios, mayordomos, y nosotros pues por soberbios, orgullosos, cargábamos nuestro muñeco sin vida, lo llevamos a la iglesia, el sacerdote nos echaba agua bendita y nosotros nos llevamos nuestras cajas de cerveza al colegio para seguir disfrutando con los padres que asistían. Y al final terminábamos, tú sabes cómo terminan al final los borrachos, pleitos el uno con el otro. Terminamos en la discoteca, había adulterio, había fornicación, había pleito, había una destrucción fatal, porque no estaba Dios, estaba el diablo en ese lugar. Ahora yo entiendo por la palabra. Mire ese colegio, en ese colegio donde yo trabajaba, bendito sea Cristo, ahí se practicaba el ocultismo. Profesores pisados a la universidad, con estudios en maestría, hoy aprendían su cigarro, empezaban a mirar el futuro. Hoy te decían qué es lo que te va a pasar, Señor, reprenda al diablo. Aún los mismos directores hacíamos culto, Señor, reprenda al diablo. Poníamos hojas de cocas de cigarro ahí en el suelo para que nuestro equipo ganase un campeonato interescolar. Mira, con ciencia, pedagogía, haciendo basura y diciendo que amábamos a Dios, pero hacíamos lo contrario. Así de perdido estábamos nosotros. Yo me acuerdo cuando iba a un campeonato interescolar, yo tenía un cuadro de 30 por 20, Corazón de Jesús, porque yo seguía a esa imagen y andaba en un morral. Ahí lo metía mi cuadro y lo llevaba donde yo iba, ahí lo llevaba. Yo sabía que yo lo amaba. Y cuando tomábamos en el departamento de educación física, soy profesor de educación física, a ese cuadro lo volteaba para que no me miraba. Pero los ojos verdaderos sí me estaban mirando, bendito sea el Señor. Oiga, pero qué bonito es cuando ya constantemente venía. Y cada vez que yo pasaba por la entrada de Huaycán, yo pasaba hasta San Juan del Lurigancho. Yo decía, pobrecitos olvidados de Dios, ¿quién va a vivir en Huaycán? Decía, Señor, reprenda al diablo. Pero eso me costó, hermanos, 10 años para decirle al Señor, ahora sí quiero ir a vivir a Huaycán. Yo amo a Huaycán, Señor. Y Señor me trajo aquí a Huaycán, bendito sea el Señor. Dios me ha bendecido aquí en este lugar. Oiga, Dios ha hecho maravillas en mi vida, en mi familia. He visto maravillosas cosas milagrosas, sobrenaturales en mi hogar, bendito sea Cristo. Oiga, constantemente a mi padre se le manifestaba. Mi padre ya sabía que me había convertido, mi madre también, pero yo pensé que se iban a alegrar. No se alegraron. Mi hermana me dijo, ¿que ahora eres cristiano? Si durarás, me dijo, Señor, reprenda al diablo. Pero cuando yo fui en el tío que me había hablado de la palabra, dije, tío, yo me convertí. Gloria a Dios, él es el que se había alegrado, bendito sea Cristo. Pero cuando yo empecé a hablar a mi padre dijo, ya no vamos a... Y también había cargado su ídolo de San Martín, del negrito del que tú también cargabas. Eso cargaba mi padre. Ya le dije, papá, a partir de ahora esta casa ya no entra más ni colaboración ni nada. Bendito sea el Señor. Y mi papá, verdad, efectivamente sacó ese ídolo también de la casa. Pero un día, 5 de la mañana, su rodilla le dolía porque era minero, bendito sea el Señor. Le decía a mi papá, me duele mi pie, decía a papá Dios. Y él me dice, antes que fallezca, del foco salió un fuego, se metió por la rodilla, recurrió por todo su cuerpo y salió, bendito sea el Señor, por sus ojos. Oiga, ese día el Señor lo había sanado del dolor de la rodilla, sin medicina, sin nada. El Señor escuchó el clamor de mi padre. Esa misma semana mi padre se sentó en la cocina y vio en los cielos que le dijo, lee San Juan. Oiga, mi padre dice, le jaló a mi madre, mira lo que está escrito. Y la nube desapareció, bendito sea el Señor. El Señor empezó a llamar también a mi padre. Pero qué bueno, cuando Dios llega en su momento, nunca llega tarde. Mi padre llegó en el momento preciso, estoy hablando de papá Dios, cuando mis padres iban a partir con el COVID. Oiga, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mi padre recibió a Jesucristo. Oiga, mi padre se fue al cielo. Yo le pregunté al Señor, Señor, dime, yo soy tu hijo, tu palabra dice, cree en Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Dímelo, ¿a dónde te lo llevaste a mi padre? Y me dio 3 versiones, hermano. Y me le dijo, tu padre está conmigo, está contento, bendito sea Cristo. Mi madre también para partirse, bendito sea el Señor, también recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. De ese milagro que te hablo, es hasta el día de hoy. A mí me habían desahuciado ya
Me habían dicho que soy prediabético, azúcar cero, a gaseosa cero. Y al final le dije, Señor, tú eres médico de médicos. El Señor me sanó, bendito sea el Señor. Ahora, para la gloria de Dios, estoy completamente sano. De ese Cristo maravilloso te vengo a decir, que Dios les bendiga y Dios los guarde, bendito sea el Señor.